Bienvenidos un día más a Construyendo Catedrales. En este nuevo episodio, como no podía ser de otra manera, hablaremos de Javier Milei y las elecciones de Argentina, de la famosa encuesta de competencias financieras realizada por el Banco de España y del extraordinario caso de Louis Vuitton. ¡Comenzamos! Bueno, seguramente ya te hayas enterado por la prensa tradicional, Javier Milei ha ganado las elecciones presidenciales en Argentina. Es un momento, podríamos considerar, histórico, porque bueno, pues, es el primer presidente libertario, o que se autoconsidera libertario, en la historia, y entonces vamos a comentar un poco pues, todo lo que engloba a esto. Para ponernos un poco en contexto, ¿no? Antes de empezar, pues bueno, vamos a explicar un poco pues de dónde viene Argentina, ¿no? Argentina, digamos que a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, era una de las principales potencias a nivel mundial, ¿vale? Tenía unos niveles de renta pues, similares a Estados Unidos y, bueno, pues a las principales potencias. Incluso llegó a ser, creo, el país del mundo con mayor renta per cápita. Y bueno, pues después han surgido ciertas cuestiones a nivel histórico, pues que igual se nos escapan un poco en nuestro nivel de conocimiento, sobre todo porque es historia de Argentina y demás, y tampoco lo conocemos muy bien, pero digamos que hay una figura, ¿no?, principal que es mundialmente conocida, que es el peronismo, que es una manera pues, de un señor que era Perón, y es un tipo de socialismo, ¿no? Que bueno, pues tendrá sus características, seguramente que esto los que son expertos en esta materia pues lo sabrán mejor que nosotros, ¿no? Pero digamos que es socialismo. El tema está en que han pasado de ser primera o una de las primeras potencias a nivel mundial a lo que hoy en día es Argentina, ¿no? Que tiene unos problemas realmente serios. Luego nos comentará un poco Abel datos económicos sobre Argentina y bueno, pues en lo que se ha convertido, ¿no? Que realmente es un país que ya no solo es que no sea una de las primeras potencias, sino que en términos relativos a lo mejor incluso está en vías de subdesarrollo, ¿no? Es decir, están cada vez perdiendo posiciones en la escala del desarrollo mundial, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene sus consecuencias. Digamos que en los últimos años están los Kirchner, ¿no? La familia de los Kirchner bueno, pues Cristina de Kirchner y todo lo que ha venido después. Ahora, quien se enfrentaba con Milei era Massa, ¿no? Y era un poco pues, lo que continuaba con la misma línea de lo que era Kirchner. De hecho, Massa, el presidente o el otro candidato a presidente, era el ministro actual de Economía, que es algo también curioso, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es algo a comentar? Pues, entre otras cosas, porque en un país como Argentina, donde tenemos esta tradición totalmente socialista, que alguien venza en tan poco tiempo, llevando por bandera ideas contrarias, ¿no? Ideas libertarias o ideas antisocialistas, por así decirlo, pues llama un poquito la atención. Más que nada porque Milei, para quien no le conozca, no tiene un origen político, ¿vale? Javier Milei no es una persona que venga tradicionalmente de la política. Normalmente ya sabéis, como aquí en España, el que es político de profesión, es porque ha mamado por política de carrera. Es decir, yo me he metido aquí, empecé por juventudes de no sé quién, he ido poco a poco ganando posiciones en un partido y llega un momento que llega mi momento, en 10 años o los que sean, apuñalo a todas las personas que tenga que apuñalar, tiro del barco a todo el que tenga que tirar y en ese momento, cuando me llega la opción de que ya estoy bien posicionado en el partido, pues yo me presento como candidato, ¿no? En el caso de Milei, pues ha sido un poco diferente, ¿no? Milei, digamos que podría considerarse, Milei es un economista que también ha tenido su parte académica, tiene varias publicaciones, sobre todo sobre teoría monetaria, también tiene varios libros. Y bueno, en su día tuvo un pinito en el Banco Central, ¿no? Que no debe ser mucha historia, pero también la mayor parte del tiempo digamos que ha sido profesor de economía en universidades, ¿no? Y pues dando tertulias y demás. Él ha llevado siempre la lucha de la libertad o de sus ideas, digamos, al plano cultural, ¿no? Es decir, en la lucha de las ideas en platós de televisión y claro, en Argentina ya sabéis cómo son los argentinos, son muy pasionales, ¿no?
Entonces, pues Milei se juntan dos cosas, que es un economista, digamos, de tradición austríaca y además es argentino, ¿no? Es muy pasional. Entonces, pues esto le ha llevado a ser muy polémico, entra siempre al choque con temas que son complejos, ¿no? Él tiene sus posiciones que son muy duras y bueno, pues poco a poco, digamos que ha ido ganando popularidad hasta el año 2020, creo que fue, donde además es que se le nota mucho, ¿no? Porque hasta el año 2020 él siempre entraba en la refriega y era muy polémico, ¿no? A la hora de soltar ciertas afirmaciones, del conflicto con otros tertulianos y demás, era muy duro y bueno, a partir del año 2020 ya después de la pandemia, pues digamos que siempre le decían como que si quería hacer algo, ¿no? Que si quería hacer sus ideas o quería llevar sus ideas a la práctica, que montase un partido político y se presentase a las elecciones, ¿no? Y esto, pues, al final él dijo, bueno, pues venga, vamos a ello, ¿no? En un principio su discurso es muy antipolítica, ¿no? Es muy contra los políticos, siempre ha sido su discurso como libertario que es, y claro, pues bueno, él digamos que cuando tú te metes en política sabes que vas a tener que hacer ciertas cosas por las que un libertario pues probablemente se tenga que embarrar, ¿vale? Es decir, tú siempre que te metes en política y entras en el juego y en la pelea de la política, sabes que no vas a salir limpio del todo, ¿vale? Entonces él digamos que hace ese sacrificio personal, por así decirlo, y se mete en política. En el año 2020 se mete en un partido, no recuerdo el nombre ahora exactamente, él era de todas maneras ya partidario, formaba parte del Partido Libertario, pero en ese momento se mete en una coalición, lógicamente, entras de nuevo, no tienes una estructura de partido, no tienes nada, te tienes que meter en lo que puedas, ¿no? en lo que veas más cercano a ti. Y había una persona, que es lo más liberal que había, por así decirlo, cercano a Milei, Espert, ¿vale? José Luis Espert se llamaba. Y entró en el partido de este señor. Pero bueno, al final el problema de Milei es que tiene, digamos, pues principios muy férreos por los que no suele pasar todo el mundo, y hubo refriegas dentro del propio partido y bueno, el tema está que al final Milei ha sido, digamos, la cabeza de La Libertad Avanza, que es su partido político y es en lo que él está, ¿no? Se presentó en las primeras, no sé, hace 2 años en unas Sí. elecciones, no sé si son regionales o lo que sean, y el caso es que salió como diputado, Milei como diputado, no sé, con un 20 y pico por ciento de los votos, una cosa así, como diputado por Buenos Aires, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Y este año, que han sido las elecciones presidenciales, pues ha sido un hito histórico porque ha sido el presidente más apoyado en la historia de Argentina. Es decir, dentro de, digamos que su sistema electoral es un poco diferente al que tenemos en España, por ejemplo. Ellos tienen unas PASO, que se llaman son como unas elecciones, donde se presentan todos los candidatos, independientemente del partido que sean, y es como unas primarias abiertas, por así decirlo. Es decir, digamos que los dos primeros que queden dentro de esas primarias abiertas son los que se presentan a las presidenciales, ¿no? Y en este caso, pues quedaron Massa y Milei, ¿no? Y bueno, y hasta el día de hoy. Ahí se le ha venido a Milei, se ha visto con la presidencia, al final le dijeron que fundase un partido. En menos de 2 años es presidente de Argentina. Sí que es verdad que la alternativa se la han puesto, digamos, fácil porque han reventado el país. Es decir, es lo que les quedaba. O sea, hay mucha gente, lógicamente, que no es que se haya convertido en libertario de repente. Simplemente es que no querían seguir por la senda que iban y han dicho, bueno, pues si la alternativa es este señor, le voy a dar mi apoyo, aunque solo sea por el cambio. Claro, y luego, pero también, perdona que te corte, Valentín, pero ¿la alternativa cuál era? La alternativa no es que fuera más de lo mismo, que Claro. fuera seguir en el peronismo, en el kirchnerismo. No, la alternativa era el actual ministro de Economía. Entonces, es decir, tú ves que donde peor está el país es en la rama económica y la solución la va a traer el que es el actual ministro de Economía. Pues yo creo que, bueno, ahí no había No, no, alternativa o desde se lo han luego. puesto, digamos, más fácil, ¿no? De, Porque de hecho, de si hecho, no te dabas cuenta, claro, claro. De hecho, si ves tú los debates para la presidencia, te das cuenta de que no hay alternativa. Es decir, tú ves el discurso de Massa, no tiene proyecto o sea, ya nos contarás tú ahora datos de cómo está Argentina, pero hay ciertos problemas con los que tienes que lidiar. Es decir, que los tienes que solventar. Y claro, tienes que dar detalle de cómo lo vas a hacer a la gente para que te claro. vote.
Entonces tú, claro, cuando ves a un señor que se presenta para la presidencia, que era el actual ministro de Economía, que pertenece al problema, parte del problema, y no te dice qué pasos va a llevar para revertir esa situación, ¿por qué te tengo que dar mi confianza? ¿A dónde nos vas Claro, a era llevar, una de ¿no? las críticas que se le hacía, ¿no? Que incluso al resto de candidatos, que decían que iban a cambiar las cosas, que iban a promover el cambio, pero no ponían encima de la mesa medidas concretas. Claro, claro. Quizá la gente que nos esté escuchando hoy lo ha seguido muchísimo por las redes sociales y han podido ver también, hemos visto muchísimos memes de Massa, hemos visto también muchísimos memes de Milei y eso ha estado muy candente. Yo creo que el tema, lo has dicho tú, Valentín, viene un tío que es argentino, que viene desde las tertulias, ¿vale? Es profesor, lo que sea, pero viene desde el barro, desde abajo, y muchos argentinos yo creo que se sienten muy identificados con esa persona de nuevo, y por eso el apoyo que se le ha dado, aparte de luego toda la, bueno, pues su estructura y su guión que lleva en cuanto a la libertad, que después, luego hablaremos de ese punto, de cómo lo tratan Claro. en el tema publicitario, ¿no? Sí, Milei ha tenido gran apoyo en las clases, digamos, más que clases, en los más jóvenes, ¿no? Digamos que Argentina es un poco anómalo en los países hoy en día porque sí que vienen unas generaciones donde se van a ver, ¿vale? En los próximos años Argentina se va a ver probablemente con la mayor juventud de su historia, es decir, van a tener una cantidad de población joven muy grande, ¿vale? Y al final, claro, dentro de lo que cabe, Milei es muy contrastado, ¿no? Es decir, choca mucho con el Estado y las poblaciones más jóvenes a lo mejor son las menos dependientes del Estado, ¿no? Y claro, las que más incierto ven su futuro. Entonces, parece lógico que el discurso de Milei choque mucho más con la gente joven que con la gente que ya pues, es funcionaria, que tiene su puesto, que depende, al final su sustento depende de las rentas del Estado. Y yo creo que además esto Milei lo sabía muy bien. Claro, es claro. decir, él sabía perfectamente a quién se tenía que dirigir Sí. y ha hecho, bueno, pues un guión directamente para esas personas, sobre todo los jóvenes que estabas comentando. Claro. Sí, pero no solo han sido los jóvenes, porque recordemos, que lo decías tú antes, Valen, que ha sido el presidente elegido, el presidente electo, con mayor respaldo popular de la historia, por encima de 14 millones de votos. Más de 10 puntos porcentuales le ha sacado a su rival, eso no había pasado nunca. Entonces, digamos que tiene una base de votos, un amplio apoyo, ¿no? De momento, para De haber momento sido sí, elegido. pero claro, sabes tú que el poder del Estado, ¿vale? Es decir, digamos que tener la presidencia del gobierno en este caso no vale exclusivamente para gobernar un país, ¿vale? Hay otra serie de poderes que controlarán otro tipo de grupos, pues más estatales, que le van a hacer esto bastante difícil. Pero bueno, antes de meternos en nuestros temas, sí que me gustaría comentar un poco en qué plano ideológico se mueve Milei, ¿no? Porque es verdad que desde España, claro, lo que nos llega de Argentina, nada menos que está habiendo un resurgimiento del Tercer Reich en Argentina, ¿no? Es decir, digamos que si podéis leer la prensa, gran cantidad de prensa, tanto escrita como en la televisión y demás, se tilda a Milei como ultraderecha, ¿no? Y se le pone, pues bueno, al lado de Bolsonaro, al lado de Donald Trump y de este tipo de gente, ¿no? Entonces, a ver, ultraderecha, no sé qué entenderá la gente por ultraderecha, ¿no? Pero voy a intentar explicar un poco lo que es el libertarismo, que es cómo se identifica Milei, ¿no? Que es un poco cómo él se identifica y que siempre que tiene la oportunidad lo dice, que es libertario, ¿no? Entonces, digamos que el libertarismo parte de un axioma central, ¿no? Un axioma central que digamos que es el principio de no agresión, ¿vale? Entendiendo la agresión como violencia física o amenaza de violencia física, ¿vale? Tanto a la persona como a la propiedad privada. Digamos que es un libertarismo de propiedad privada, ¿no? Entonces, claro, que una persona tenga, digamos, esa obligación de no agredir, ¿no? Es decir, si yo tengo la obligación de no agredirte a ti, ¿no? También tengo el derecho, ¿no? A que tú no me agradas y a que no me agredas. Y también tengo pues, ciertas libertades civiles y sociales que van implícitas a ello, ¿no? Como puede ser, pues la libertad, por ejemplo, sobre mi propio cuerpo, puede ser la libertad de expresión, la libertad de asociación, libertad contractual, bueno, entre otras, ¿no? Muchas de ellas, pues ya las conocéis, ¿no? Y claro, esto un libertario lo lleva al extremo, ¿vale? Es decir, no solamente es en el plano, es decir, digamos que es una línea argumental muy coherente, ¿no? Es decir, no, mira, yo esto lo llevo al extremo, incluido al Estado,
¿vale? Que ahí es donde viene la historia. Es decir, si yo a Abel, por ejemplo, no le concedo un aval moral para que te pueda robar a ti o para que pueda matarte, lógicamente, por muy democrático que sea ese Estado, yo no le concedo un aval moral al Estado para que el Estado me pueda robar o me pueda matar o me pueda hacer secuestrar o lo que él considere, ¿no? Hasta hace más o menos relativamente poco, más o menos en España, había algo que, bueno, pues a mí me suena de cuando era pequeño, ¿no? Que era el servicio militar obligatorio. Seguro que a vosotros os suena, ¿vale? Y esos son trabajos forzados. De hecho, en muchos países todavía, algunos europeos, existen los servicios militares forzados. Entonces, bueno, pues yo que sé, un libertario lógicamente está en contra de que te obliguen a hacer trabajos forzados porque eso es esclavitud, ¿no? Igual que, lógicamente, para un libertario, pues los impuestos es otra manera más de trabajos forzados. Es decir, si yo tengo que dar parte de mi renta al Estado, es decir, me está obligando a trabajar gratis o, si queréis, a que me robe, ¿no? Es decir, los impuestos, para un libertario, los impuestos son un robo, es un atentado contra la propiedad privada. Por eso se llaman impuestos, ¿no? Por Es eso. una imposición contra tu voluntad. Efectivamente. Una más de todas las que ejerce el Estado sobre los ciudadanos. Bueno, una más o 170 más, claro, depende del número. Efectivamente. Y luego, pues también, pues yo que sé, la pena de muerte es otro de los avales morales que tanto izquierda y derecha en ese aspecto, lo que considera la gente como izquierda y derecha, tienen dentro de sus incoherencias, ¿no? Pues en muchos países hay pena de muerte. Hay pena de muerte, o incluso ya no pena de muerte, sino las propias guerras, ¿no? Es decir, o sea, igual que tú no tienes un aval moral para poder matar a quien quieras, yo creo que hay muchas guerras que se han iniciado y que son, digamos, con cierto apoyo social y que la gente le da el aval al Estado para poder matar otras personas, ¿no? Entonces, bueno, un libertario considera que la libertad, digamos que la propiedad privada empieza por tu propia vida, es decir, tengo derecho a la vida y eso es un principio fundamental. Igual que no te doy un aval moral a ti para que lo utilices, tampoco se lo doy al Estado, ¿vale? Y tampoco, digamos que un libertario tampoco pues, permite la intromisión, por así decirlo, moralmente, del Estado pues, en relaciones privadas, ¿no? Yo qué sé, pues todo tipo de regulación, de control, de intervencionismo, de prohibiciones, todo este tipo de cosas, pues un libertario está en contra, ¿no? Entonces, claro, digamos que ya podemos ver que esto no sé cómo cuadra en el eje izquierda-derecha, es decir, si solo tenemos un eje lineal, aquí en España, ¿qué sería, no? Históricamente, digamos que la izquierda, digamos que se ha visto siempre como más abanderada, por lo menos en España, de las libertades sociales, ¿no? Es decir, pues de resumidas cuentas, con quién te metes a la cama, ¿no? Es decir, el Estado pues, no se tiene por qué meter con quién me relaciono yo o qué es lo que hago con mi cuerpo, ¿no? Es decir, sí, por ejemplo, la eutanasia, la libertad de drogas, el matrimonio homosexual, es decir, el Estado no tiene que meterse en mis libertades sociales. Sin embargo, son muchísimo más intervencionistas en el plano económico, es decir, bueno, todo eso bien, ¿no? Pero no, de tu cartera o de lo que tú produces me das a mí la mitad, ¿no? La izquierda, digamos, que tiene ese tipo de incoherencias, ¿no? Y la derecha tiene las suyas también, es todo lo contrario. Aunque esto ha cambiado, tanto de un lado como del otro, porque siempre la izquierda ha sido abanderada digamos, de libertades sociales, pero últimamente regulero. Digamos que se están difuminando esas líneas. Y la derecha, pues también, como digo, también se ha ido difuminando, pero bueno, digamos que son más partidarios de la propiedad privada y de la defensa pues, yo qué sé, del libre comercio y de este tipo de cosas, y a lo mejor son un poco más intervencionistas, pues con quién te puedes casar o no te puedes casar, qué es lo que tienes que hacer con tu cuerpo o no tienes que hacer con tu cuerpo, ¿no? Para un libertario no hay ninguna incoherencia, es el mismo axioma esencial en todo su esplendor. Entonces, claro, cuando vemos esto es el libertarismo. ¿Vosotros consideráis que esto es ser de ultraderecha? A ver, el problema, yo creo, es querer encasillar todo entre el eje izquierda-derecha, cuando hay cosas que van más allá de eso, ¿no? Y es el claro ejemplo de Javier Milei. Cuando llevamos semanas abriendo los telediarios con ultraderechista, ultra neoturboliberal, cuidado con esto, voy a ponerle todos los calificativos que pueda para que suene como cuidado que viene el lobo, eso es. Y el problema igual radica de que hoy en día queremos poner todo un poco en ese eje izquierda-derecha, y cuando en este caso pues sí, totalmente no es así. Que en resumidas cuentas es o en tu equipo o en el mío. Eso es. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Porque si os fijáis, o sea, para que os hagáis una idea, el otro candidato, Massa, era un defensor, nuestro presidente del gobierno. Es decir, hace 4 días le había dado su apoyo. Le había dado su apoyo explícito, ¿vale? Oye, mira, yo me posiciono claramente por Massa, ¿no? Que, joder, yo qué sé, o sea, yo puedo entender que si en un plano ideológico Milei es contrario a mí, no tengo por qué reconocer que el otro candidato tiene que ser
digamos, de mi agrado, Sí, ¿no? sí, sí. No tengo por qué considerar que yo darle mi apoyo al opositor porque realmente estoy muy en contra del otro. Si realmente no va contra... Pero la realidad, ¿cuál es? Pues que Pedro Sánchez y Massa más o menos comparten unas ideas que son bastante parecidas, ¿no? A Milei le pasa algo parecido, porque a Milei le intentan encasillar siempre en el lado de Donald Trump, en el lado de Bolsonaro, como he dicho antes, y claro, desde un punto de vista geopolítico, pues tiene su sentido que desde un punto de vista pues más internacionalista tengas que buscar tus apoyos, ¿no? También se le ha relacionado con Vox en España, tengas que buscar apoyos internacionales, ¿no? Pero claro, el tema está en que pues Milei no tiene nada que ver con Donald Trump. Es decir, es probablemente... Donald Trump es muy... De hecho, lo hemos visto. Cuando ha gobernado era un tío súper intervencionista. Ha cerrado el comercio con China, ha puesto aranceles, ha puesto cosas las cuales son completamente contrarias a lo que defiende Y Milei. Bolsonaro parecido. Y Bolsonaro parecido, ¿no? Sí que es verdad que el problema de Milei es que tiene ciertas declaraciones con ciertos temas muy concretos que son banderas muy fuertes de a lo mejor lo que es la izquierda y que resuenan muy duras en los oídos de quien lo oiga, ¿no? Como por ejemplo el tema del aborto. Se ha metido con temas del aborto que tiene una posición, pues claramente, y con lo que no hay consenso. Es decir, el aborto no es una bandera, yo creo, de izquierda o derecha. En España sí que lo es, claramente, o yo considero que sí que lo es, ¿no? Pero no es algo que se pueda explicar desde un punto de vista o es liberal o no, porque pues digamos que tiene muchos puntos de vista, por así decirlo. Claro, yo creo que, déjame decirte, Valen, que un poco para que la gente lo entienda, ¿no? Milei llega al poder, se le tilda de ultraderecha, primeras declaraciones que hace cuando se le reconoce como ganador de las elecciones. Vamos a aplicar 3 principios básicos. 1, gobierno limitado. 2, respeto a la propiedad privada. Y 3, comercio libre. Es decir, eso yo creo que no lo habíamos escuchado nunca hasta ahora. ¿En qué discurso hemos visto de aquellos que se pueden considerar dentro de la ultraderecha se lo hemos escuchado? Yo creo que en ninguno, ¿no? Y dice una frase muy reveladora que a mí me ha gustado mucho, que literalmente dice: no venimos a inventar nada, venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan. Entonces, bueno, no sé, a mí esto me gusta bastante y es bastante esperanzador, ¿no? A mí, yo estoy totalmente de acuerdo, y la pregunta que me he hecho cuando hemos estado hablando sobre esto es la palabra libertad. ¿Por qué siempre esa palabra ha sido tan abanderada por todo el mundo global? Y cuando nos metemos en política, nos metemos en economía, hay gente que la palabra libertad no quiere abrazarla. ¿Por qué creéis que se da esto? ¿Le da miedo a la gente tener libertad y que todo dependa de sí mismo y necesita ese apoyo en el vecino al lado? ¿Por qué creéis un poco que se da esta situación? A ver, esto es un debate complejo, pero digamos que la libertad lleva implícita otra cosa que a la gente le gusta menos, ¿vale? Es decir, ir en contra abiertamente de la libertad es algo que todo el mundo rechaza. Es decir, si yo digo que estoy en contra de la libertad, ya te pones en alarma, ¿no? Pero es que la libertad lleva implícita algo que a la gente se le olvida por norma general, que es la responsabilidad. ¿Vale? Es decir, una persona libre tiene que ser responsable. Sin responsabilidad no hay libertad que valga. Y claro, hay mucha gente que no quiere ser responsable. Es decir, la incertidumbre es algo con lo que el ser humano lidia muy mal. No nos gusta la incertidumbre. Entonces, siempre voy a tener el apoyo de algo, es decir, de lo que sea, el colchón por si me caigo, es decir, que siempre va a haber alguien que me pueda ayudar o de echar un cable, pues es algo que, digamos que esta lucha siempre se ha dado, ¿no? Es decir, avanzar, digamos que el Estado, por así decirlo, avanza contra tus libertades a cambio de seguridad, ¿no? Es decir, te quita esa incertidumbre a cambio de tu libertad, por así decirlo. Sí, pero bueno, estamos viendo actualmente que esa palabra de seguridad también es un halo, es decir, es Claro, un fantasma, es una seguridad es que Argentina es el más claro ejemplo. Es que Argentina es el más claro ejemplo. Es decir, al final, digamos que hay una frase, ¿no? Que es el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Es decir, llega un punto que tú puedes ofrecer esa seguridad hasta que no tienes de dónde sacar. Es decir, llega un punto donde es Argentina, es decir, hemos exprimido tanto las cosas que de dónde vas a sacar si la gente no tiene ni para comer. Bueno, que nos cuente un poco, a ver, si no, datos actuales sobre Argentina, para que veamos la situación del problema. Desde luego, ya, pues otra vez volviendo un poco al tema de Milei, ya concretamente, es decir, ¿qué políticas va a poder implementar? ¿No? Pues va a tener ahí una oposición de manera frontal que va a intentar hacerle la vida imposible, ¿no? Y luego ya, a mayores de eso, pues tiene una herencia económica pues que
está la economía argentina devastada, ¿no? Lo habréis escuchado estos últimos días en radio, en prensa escrita, en televisión. Principales datos un poco más llamativos, pues 140% de inflación interanual. De octubre del 2022 a octubre de 2023, digamos que los precios crecen un 140%. Sí, Estamos al borde de la hiperinflación. Y es más, las estimaciones ya para los próximos meses, no porque haya llegado Milei al poder, sino porque es así, por los efectos base de los meses anteriores, que se estima que se puede llegar incluso al 300% en los próximos meses, sin haber cambiado nada. Entonces, la herencia económica... Para poner en pues, contexto, fijaros que aquí nos hemos llevado las manos a la cabeza por inflaciones del torno al 6%, de forma puntual. O hemos llegado a estar en doble dígito, vale, que ya es una locura. Es una locura y hemos perdido vamos, no sé, imaginaros lo que tiene que ser vivir en un país en el que hay un 142% de inflación. Claro, y luego más grave, perdona Joel, pero me parece todavía mucho más grave, el 40% de la población está en situación de pobreza y el 10% en situación de indigencia. ¿Os imagináis un país como España, el 10% de la población, 4,7 millones, casi 5 indigentes? O sea, es una locura, ese país es una ruina. Es una ruina, completamente. Eso es. Más datos. El déficit público, es decir, la desviación de los gastos respecto de los ingresos del Estado, pues está ya por encima del 5%, ¿no? La prima de riesgo, la famosa prima de riesgo, todos hemos oído hablar de ello en su día, ahora quizá menos, seguramente luego lo vamos a escuchar para nuestro país en un futuro, pues está en 2.400 puntos básicos. ¿Os acordáis en la época 2011, 2012 que llegamos a estar en 600, incluso igual superamos los 700 puntos básicos en España? Pues en 2.400 puntos básicos están en Argentina a día de hoy. 2.400 puntos puede ser lo que tenga un país en guerra. Es decir, sí, un país en guerra tiene una prima de riesgo de 2.400 puntos. Es un auténtico disparate. Claro, esto está diciendo realmente que la prima de riesgo es el sobrecoste que tienes a la hora de financiarte, ¿no? Vas a emitir bonos, el Estado, necesitas dinero para financiarte, emites deuda, quieres captar recursos, y la prima de riesgo es el exceso que te exigen pagar por esa deuda. Cuanto menos solvente eres, cuanto peor estás, pues más vas a exigir a la contraparte, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nadie confía en Argentina. De hecho, estos últimos años, no sé si ya incluso hablar de décadas, si no es por el Fondo Monetario Internacional, pues Argentina no tendría ninguna capacidad para financiarse de manera autónoma en los mercados, ¿no? Entonces, de hecho, tienen la financiación esta, los LELIQs estos que tienen, que es endeudamiento así, creo que se están pagando más del 100%. Es decir, para que nos hagamos de idea, es decir, un tipo de interés del 100%. Ese es el endeudamiento que tiene Argentina. Pues es que es todo un disparate. Claro. Así todo. Tiene un problema muy gordo con su propia moneda y con el Banco Central, ¿no? Entonces ahí es una de las políticas o medidas estrellas que también ha calado bastante en la población por parte de Milei. Entonces, ¿qué pasa con la divisa? El país funciona bastante con dólares, o digamos en el mercado negro bastante con dólares, porque si tú no confías en tu moneda, pues al final buscas otra moneda de mejor calidad, buscas el mejor dinero, ¿no? Hablábamos el otro día de atesorar dinero, pues claro, cuando ves que el peso no vale nada, se está depreciando día a día, semana a semana, pues tú lo que quieres es tener dólares, ¿no? Entonces, el Banco Central argentino, ¿qué pasa? Tiene reservas, tiene divisas en su balance, ¿no? Tiene dólares en su activo y también en su pasivo. Entonces dicen que ahora mismo las obligaciones, que son los pasivos, son superiores a los activos, es decir, las divisas que están depositadas, las reservas que están depositadas en el Banco Central. Entonces, eso sería como una especie, vamos a decir, de situación de quiebra. De default. Es decir, son reservas netas negativas. Tengo más deudas, tengo más obligaciones de los activos, digamos, de todo lo que tengo. ¿Qué quiere decir esto? Que está ante una situación muy peligrosa en caso, por ejemplo, de lo que los argentinos llaman una corrida bancaria, ¿no? Un pánico bancario. ¿Por qué? Porque no tienes capacidad, al tener reservas netas negativas, para intervenir en la economía, para generar confianza, para, digamos, un poco calmar los ánimos. Entonces, es una situación muy peligrosa. Y por dar un dato más respecto a la economía argentina, hablábamos ahora de las reservas y de las divisas. Principalmente, ¿de dónde saca los dólares Argentina? Bueno, pues de varias, no sé si medidas o de varios sitios, pero principalmente es de las exportaciones agrícolas. Y por la sequía que han sufrido recientemente este año Argentina, las exportaciones agrícolas están en mínimos, especialmente soja, maíz, trigo. ¿Esto qué hace? Que no haya suficiente entradas de dólares
y se haya producido también una merma de importaciones. ¿Por qué? Porque no tienes suficientes dólares para traer de fuera, que es en la divisa en la que lo tienes que comprar. Entonces digamos que esta serie de circunstancias les han llevado a donde están ahora. Yo hago una pregunta. ¿Creéis que con todos estos datos que nos has dicho, a ver, que cualquiera que los escuche y los entienda, pues sabe que Argentina está hiperendeudada y que ahora mismo no tiene mucho margen de maniobra, todos esos votantes que han salido y han votado a Milei, ¿creéis que son conscientes que toda esta situación no va a poder ser revertida en un corto, incluso medio plazo, de 2, 4 años, una legislatura? ¿O creéis que ese argentino tan pasional que sale a las calles gritando libertad piensa que ya mañana todos estos datos van a salir a la contra? Yo estoy seguro de que no, Joel. O sea, completamente seguro de que no. Al final, mira, estuve mirando también un poco los datos sobre cómo está la educación y demás en Argentina y es terrible, o sea, pero terrible. O sea, creo que eran datos, no sé si eran 13 de cada 100 jóvenes no acaban la educación secundaria. En el tiempo perdón, son 13 de cada 100, es decir, un 13% de los jóvenes los que acaban la educación secundaria obligatoria en el debido tiempo, es decir, de manera correcta. Bueno, los niveles de analfabetismo son brutales, o sea, es decir, ha habido una decadencia absoluta. Lógicamente no es toda la población así, ¿no? También hay gente culta y como en todos los lados, ¿no? Pero yo estoy seguro de que no entienden las ideas de Milei. No entienden que con ese escenario, que por supuesto tampoco entienden, las van a pasar putas, es decir, las van a pasar mal. Los próximos años que se les vienen a los argentinos son muy jodidos. Es decir, a Milei le han pasado una patata caliente a punto de estallar. A punto de estallar. Y las medidas que hay que hacer para revertir esa situación son súper duras. O sea, o sea, yo entiendo el jolgorio de todos los votantes de Milei, han salido a las calles, pues como cuando ganó Argentina el Mundial, y bueno, pues son súper pasionales, ¿no? Pero yo estoy seguro de que muchos de los votantes de Milei no entienden lo que van a tener que pasar. Pero es que ahí está la segunda derivada, que es la segunda pregunta, que esto es un globo que se hincha, pero se va a ir desinflando en los 4 años. ¿Creéis que va a dar tiempo que esto se instaure o que realmente pues toda esa maquinaria mediática haga tanto daño a Argentina, además lo ponga en el foco mundial de que estas ideas ya han estado 4 años, no han funcionado y sirvan como pretexto para otros países que quizá estemos viendo que en esa situación podrían revertir su situación económica, política, y que ya sirva de pretexto y que ya nadie confíe en esa situación? Ese es el peligro y el miedo que veo a todo esto. Es la papeleta que tiene Milei. Al final tiene un arma de doble filo. Es decir, si realmente puede acabar haciendo su programa político y más o menos implementa las medidas que él quiere, pues puede ser que vaya bien y la gente entienda que tienen que pasar por un proceso duro y que probablemente no se pueda hacer todo en 4 años y que no pasen de vivir como la mierda que viven ahora a tener pues digamos la capacidad de un país occidental. Eso no va a ocurrir en 4 años, es imposible, se tienen que hacer muchas cosas y digamos que la economía tiene sus inercias, es decir, lleva su tiempo, o sea, no son cosas que tú cambias ciertas cosas y de un día para otro reviertes la inflación, no, eso no funciona así. Entonces, claro, hay incluso personas que hablan de que si a Massa no le interesaba realmente pasarle la patata caliente para eliminarse un rival político de por vida. Es decir, si yo ahora Milei, ¿no? Primera opción de la libertad, ¿no? El primer libertario histórico, le dan el mandato. La gente no entiende la situación económica del país, no entiende que es un balón a punto de estallar. Se lo das y le explota. Realmente todas las fuerzas del Estado que son independientes del aparato estatal, es decir, medios de comunicación, sindicatos, asociaciones, agrupaciones, van a estar, o sea, súper fuertes en la calle. O sea, le van a hacer paralizar el país 80 veces, ya lo vais a ver, esto es segurísimo que va a ser así. O sea, si realmente se lo ponen tan difícil para que no pueda hacer nada y es un fracaso, Milei, pues lo tiene jodido. Y no solo lo tiene jodido todo aquel en América Latina y probablemente en el resto del mundo que quiera implementar medidas parecidas. Porque el problema que la gente no entiende qué es lo que ocurre y qué es lo que hay que hacer para revertir esa situación. Claro, yo creo que los dos aspectos vitales de qué se va a poder aplicar y qué medidas van a poder entrar en efecto por parte de Milei
dependen de dos factores muy importantes que hay que tener en cuenta. Uno lo hablábamos antes, que es la herencia económica, y dos, la oposición, ¿no? La oposición va a hacer todo lo posible para que eso salga mal. Porque si sale mal, es una prueba a nivel mundial, ya no solo en Argentina. Claro. Se eliminan ese rival político para siempre en Argentina, pero también la posibilidad de que puedan surgir nuevas alternativas, vamos a decir, en sus países vecinos, en Sudamérica, o que pueda llegar a Occidente, ¿no? Estas nuevas, digamos, ideas políticas, este nuevo movimiento, que el liberalismo, el libertarismo, pues empiece digamos, un poco a calar en la sociedad, viendo que esas medidas efectivamente pueden funcionar. Claro, ¿qué pasa con las medidas políticas o sobre todo con la política económica? Pues que tiene un aspecto que es bastante complejo. Que normalmente las medidas que son estructurales, que no se suelen aplicar, ¿por qué? Porque tienen un desgaste político, un coste político enorme, no tienen ningún resultado positivo a corto plazo. Es más, las medidas estructurales siempre tienen resultados dolorosos sobre la economía a corto plazo. Es cortar de raíz, vamos a sufrir mucho, vamos a sufrir más a corto plazo, y a medio, incluso largo plazo, empezaremos a ver color. Entonces, claro, cuando tienes solo 4 años de mandato por delante, cuando tienes una oposición, cuando el Congreso, creo que se está renovando en Argentina 1/3 cada 2 años, es decir, ¿qué efectividad vas a poder tener a la hora de llevar a cabo tus medidas, de implementarlas y luego sobre todo de ver los resultados? Si cuando igual van a empezar a tener resultado a medio plazo, has perdido el control o han llegado unas nuevas elecciones o ha llegado la oposición y ha revertido esas medidas políticas, ¿no? Pues yo aquí creo que es fundamental que se cubra bien las espaldas con un buen equipo. Hemos visto que ha reducido de 20 a 8 ministerios, ¿no? Que no sé si es algo que queríais comentar, pero es que a mí me falta el ministerio de... Las primeras medidas que va a tomar Milei, al final, la primera, lo que ha comentado, lo primero que va a hacer, y ya lo ha dicho, es decir, que algo que me gustaría comentar con lo del cortoplacismo de los políticos, antes de que se me vaya, es que normalmente en la mentalidad de un político siempre está el cortoplacismo. Es decir, yo voy a estar 4 años, necesito los votos para los próximos 4. Es decir, yo me voy a perpetuar en el poder, ¿no? Y entiendo que todavía Milei no es político. Entiendo que es un libertario que se ha metido el fango, como él ha dicho, porque quiere cambiar las cosas. De hecho, es una persona, que hay que decirlo honestamente, que va de gratis. Es decir, va a honorem, como dice él, no cobra nada, sortea su salario, ¿vale? Es decir, él no cobra nada de los argentinos por ejercer su cargo, ¿no? Entonces, claro, el coste político que puede mirar Milei es un poquito a mayores. Es decir, yo no estoy pensando en los próximos 4 años. O sea, no voy a hacer ese digamos, maquiavelismo, ¿no? Es decir, bueno, estoy pensando que a lo mejor esto no lo hago porque me puede perjudicar al año que viene. No, yo tengo claro qué medidas tengo que hacer para que Argentina... es decir, Milei no va a pensar como un político, va a pensar como lo que hay que hacer. Y además es que él ha sido claro en lo que hay que hacer y el camino que va a trazar para hacerlo. El tema está en si solamente se quedan 4 años. ¿Creéis que puede acabar en peor lugar de lo que ha empezado? Es decir, si yo empiezo este tipo de medidas y en 4 años viene otra persona y las revierte, ¿esto puede ir a mejor o a peor? Ese es el tema, ¿sabes? Es decir, es que encima igual pones las cosas peor. Es decir, si el mandato de Milei se acaba en 4 años, tú has empezado las medidas y no las concluyes, o gran parte de las cosas son reversibles, es decir, de las cosas que has hecho se pueden revertir, pues te puede salir el tiro por la culata. Entonces, pero, bueno. ¿tú crees que esto lo va a dejar al azar? Es decir, hemos dicho que no es político, que es una persona que sale de la tertulia, pero yo le veo muy estratega, es decir, Sí, sabe perfectamente lo que hace, está muy bien asesorado, la imagen que ha dado en los medios, en las redes, está muy cuidada, siempre con la misma línea, y yo creo que estos 4 años, no sé si uno de esos 8 ministerios no lo ha puesto, pero creo que debería de tener un medio único casi para la imagen de lo que él defiende. Porque si no, Valentín, es un tema que, lo que decías tú, a los 4 años cambiamos y no va a haber servido para nada y encima va a crear pues todo ese pretexto a nivel mundial, como comentaba, ¿no? Es muy importante, yo creo, que las medidas políticas que se tienen y económicas que se van a tener que llevar a cabo se intenten trasladar bien, se intenten explicar bien, se sea claro, como él ha dicho, que no se van a andar con medias tintas, ¿no? Es decir, explicar que va a tener un coste, que va a ser doloroso, que yo pues he visto alguna entrevista por ahí, oye, y él abiertamente ante la televisión lo ha dicho, ¿no? Que, oye, que se va a sufrir,
que a corto plazo puede ser doloroso para la economía argentina, más si cabe, ¿no? Pero que es algo que es beneficioso a medio y largo plazo. Entonces, hacer calar ese discurso en la población y explicarlo bien es muy importante. ¿Por qué? Porque vas a tener a la oposición pues subiéndose a la espalda e intentando acuchillarte cada vez que pueda, ¿no? Y no solo la oposición allí, es lo que hemos dicho, a nivel mundial, Eso es. la oposición ahora mismo tiene muchísimos más apoyos que el propio... Mira, esto que has comentado, por ejemplo, que decías que debería de tener un ministerio o parte de su gobierno debería estar enfocado a su imagen personal. No esto, su imagen personal, sino a o a la su idea gobierno, que ¿no? quieren llegar O a la a la idea. ciudadanía, ¿no? Claro, fíjate que eso es una cosa que es una rama de todos los socialistas históricamente. Es decir, Maduro tenía su propia televisión, o la tiene, Bueno, de esto hecho. lo ha Sí, eliminado. controlar los medios de Sí, sí, comunicación, ya- ¿no? ya- Pero en definitiva. Controlar los O medios. sea, ha Es privatizado, algo ya que ha hecho, sabemos, o sea, la no televisión. lo ha privatizado, pero de las primeras medidas, concretamente ha dicho las 5 cosas que va a empezar el primer día que se siente, y de hecho ya está en ello. Y una de ellas es eliminar la televisión pública, Sí. o sea, los 2 aparatos que podría utilizar, que son la televisión pública radio. y la radio, ¿vale? Las 2 se las ha cargado, es decir, las ha privatizado. Es decir, lo que le podría beneficiar y utilizarlo de manera partidista, igual que hacen los partidos políticos en España, que utilizan los medios de comunicación como aparato propagandístico, lo ha eliminado, lo ha privatizado. Pero para mí es fundamental que haya hecho eso porque va con sus ideas, Sí. pero que después Ya, claro. él, de manera tangente, Lo tendrá que pelear. sepa que tiene 4 años para continuar, porque si no, lo que dices, su plan no va a poder llegar al final, y si su plan no llega al final, pues el espejo a nivel mundial va a ser una auténtica catástrofe. Sí. Por comentar un poquillo las cosillas que va a hacer, ¿no? Es decir, los 5 puntos que ha dicho que ya está trabajando en ellos, creo que salió ayer diciéndolo, es decir, es un tío que no se va a andar con hostias, o sea, se ha puesto ya a ello. Lo primero que va a hacer, de hecho, es la reducción burocrática, es decir, ha eliminado, no sé cuántos ministerios había allí, pues aquí hay 22, no sé los que había. Allí había 20. Había 20, bueno, pues mira, en eso los ganamos. Había 20 y lo ha Y reducido ahora a más. 8, creo. Vale, pues lo ha convertido en 8, ¿no? Que bueno, habría que ver en términos reales, porque independientemente de que tú lo llames ministerio o como lo llames, si realmente hay una reducción del tamaño Se de la puede burocracia, eliminar ¿no? o no, eso es. De un día para otro, Efectivamente, sobre todo. hay algunos ministerios, ¿no? Como por ejemplo el de Ah, Educación y englobado, Sanidad, sí. que lo ha llamado Ministerio de Capital Social o algo así, Capital Humano, una cosa así. Pero bueno, en cualquier caso, reducción del tamaño de burocrático. Uno de sus argumentos o de sus discursos durante toda la campaña ha sido que el ajuste lo iba a hacer la política, no el ciudadano de a pie. Yo no tengo del todo claro que vaya a poder cumplir con esto, ¿vale? Porque al final si tienes que recortar de todos los lados, ¿vale? Y bueno, ya veremos a ver si solamente lo va a pagar la política, no lo creo, ¿vale? Pero bueno. Otro de ellos es resolver el problema del sobreendeudamiento que has comentado tú antes, ¿no? Es decir, tenemos ahí un problema de endeudamiento en Argentina y tienen que resolver ese problema sobre todo para poder tener liquidez, es decir, para tener activos suficientes. Y para ello, pues tendrá que vender ciertos activos del Estado o mal vender, ya veremos a ver. Claro, al final cuando tú eres el que no tiene la sartén por el mango porque es el que te corre prisa a soltar activos, pues hay veces que las ventas de este tipo de cosas pues no te salen bien, ¿no? Para levantar ese cepo que tienen, ¿no? El cepo cambiario que hay en Argentina y poder dolarizar, ¿vale? Que esto no es cosa trivial, es decir, de lo que se trata, y esa es su máxima, ¿no? Con lo que empezó la lucha política de él era bombardear el Banco Central, literalmente. O sea, él se quería cargar el Banco Central, ¿vale? Que es uno de los grandes problemas que tiene Argentina y por los que tiene un 142% de inflación, que es que emiten moneda como si tuviesen impresoras 24 horas todo el día allí, ¿no? Entonces, pues otra de las medidas que va a hacer, eso lleva su tiempo, lógicamente, o sea, parece que es algo sencillo, pero digamos que no va a ser... Aunque también te digo que él no ha dicho dolarizar como tal, ¿eh? Es decir, le ha dicho dejar libertad de elección de moneda. Ya veremos a ver. Normalmente la gente ahorra en dólares, ¿no? Sí, es la moneda más fuerte, ¿no? Y casi todo el mundo elige el dólar pues como reserva de valor, por lo menos para que si te echas la siesta y se te ha olvidado comprar el pan, no vayas y tengas que pedir un préstamo, ¿no? O sea, sobre todo para eso, más que nada. Otra de las medidas que ha dicho que va a hacer es privatizar tanto la televisión como la radio, ¿no? Es decir, eso es otra de las cosas que va a hacer mañana. O sea, eso estoy seguro que no le va a llevar mucho tiempo. O sea, me le veo presentándose ahí diciendo, muy bien, venga, privatizarlo y a tomar por saco. O sea, no creo que le lleve mucha historia. Simplificar el modelo tributario de Argentina, es decir, ya al margen de que se paguen muchos o pocos impuestos, que la gente lo entienda, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que todos los ciudadanos, independientemente del signo político que seas,
es lo que quieres, es decir, saber qué coño estás pagando, porque es que muchas veces lo hacen tan complejo precisamente para que no sepas ni qué estás pagando, ¿no? Y al final no tienes conciencia realmente de cuánto y por qué estás pagando las cosas. Ni el coste Claro. de los servicios públicos, ni a qué se destinan los impuestos, Claro. es verdad. Eso por descontado, pero al margen, he leído el dato, 160 y pico impuestos, 170 impuestos. 170 impuestos, creo que 170 en Argentina. impuestos hay en Argentina, o sea, Ojo, se te va la olla. En España debe de haber 140 y No, pico. creo que son 70 en España. Ah, sí. Creo que son 70. Vale, pues, Pero bueno, perdón. es igual. También es una barbaridad. O sea, a ti te barbaridad. dicen, oye, enumérame los 70 impuestos que pagas. Y dices, ¿cómo? Pues no tienes ni idea de lo que estás pagando, ¿vale? Entonces, al margen de que sean muchos o pocos, o sea, joder, yo creo que es como si vas a una tienda, ¿no? Tú vas a una tienda y quieres comprar algo y te dicen, no, mira, me vas a pagar por ir a la cola, me vas a pagar un 0,3%. Pero claro, si te llevas esa bolsa, me vas a pagar un 0,7% de lo que cobra tu abuela, ¿no? Y si quieres salir por la puerta en vez de por la ventana, me tienes que... Y dices, tío, dime cuánto cuesta esto, métemelo en el precio y ya está, ¿no? O sea, dime exactamente cuánto estoy pagando, simplificar un poco las cosas, ¿no? Y en Argentina, pues es lo que... ¿A cuánto lo va a reducir? A 10 impuestos, no sé cómo coño lo va a reducir, pero bueno, el caso es que quiere simplificar de 170 impuestos, transformarlo en 10. Entonces, en cualquier caso, aunque en términos netos no sea una reducción de impuestos, ¿no? No lo sé, esperemos que sí, ¿no? Por los argentinos más que nada, que bastante carga fiscal tienen. Si no se reduce, al menos simplifica, ¿no? Por lo menos saben los argentinos realmente si están pagando impuestos, qué es lo que están pagando, si realmente o dónde se pagan. Y como última medida, pues de regular un poco la economía, ¿no? El mercado de la vivienda está intervenido y tiene una regulación muy profunda. De hecho, es similar a la nueva ley de vivienda que quieren hacer en España y que ha destrozado por completo el mercado inmobiliario en Argentina, ¿vale? Pues bueno, quieren desregular eso en Argentina y privatizar las aerolíneas y dejar entrar pues competencia en el tema de las aerolíneas, ¿no? Ahora mismo creo que son empresas estatales en Argentina, si no me equivoco, sí. las aerolíneas, y él ha dicho pues eso, lo que quiere hacer es desmembrarlas y dárselas a los trabajadores, una cosa así, o sea, privatizarlas en última instancia. Y creo que también pues acabar un poco con la regulación laboral, ¿no? Que es un poco otro de los grandes problemas que tiene Argentina, que es una regulación muy fuerte que espanta completamente a la inversión privada, ¿no? Al final, si contratar a una persona es un mundo, no puedes pues generar riqueza para el país. Esas son un poco las medidas que ha dicho que va a hacer a partir de mañana. Veremos a ver, que yo creo que vamos a tener unos cuantos capítulos Vamos a poder hablar mucho en esta tertulia. Entre España y Argentina, seguro. Entre España y Argentina veremos, además es que vamos a ver modelos más o menos opuestos entre sí, entonces veremos cómo se van dando las cosas. Estaremos atentos y si hay alguna cosa que queréis que comentemos o en el futuro a medida que se vayan implementando esas medidas políticas, pues oye, nos lo dejáis en los comentarios y nosotros pues nos lo preparamos, intentamos buscar información y en modo tertulia, como hacemos nosotros, pues un poco lo tratamos aquí para todos, si queréis. Eso es. Nos lo dejáis en comentarios. Bueno, y cambiando de tema, ¿qué más temas nos habéis traído? Bueno, pues yo creo que Joel en el anterior episodio dijo que iba a hablar sobre el curioso caso de Louis Vuitton y yo creo que, bueno, pues ponnos un poco luz en este asunto, Joel. Pues os traigo una historia que ya te digo, el otro día nos la pude contar y hablábamos de la diferencia entre precio y valor un poco, ¿no? Bueno, pues Louis Vuitton, a mí es una historia que realmente me inspira mucho y me gusta muchísimo, que es básicamente que era un chaval que venía de familia de campesinos y vivía en una aldea, para que nos hagamos la idea, de unos 500-600 kilómetros distanciada de la capital, París, ¿no? Entonces, él a los 15-16 años, imaginaros vosotros en esa situación, que decide marcharse a París y tarda en llegar a París nada más y nada menos que 2 años. Va parando en pueblos, en aldeas, va trabajando, lo cuenta, lo explica muy bien. Esto es hace 200 años. Entonces, hace su mayoría de edad en París. Claro, llega a París y se da cuenta el tío que no es el único que sueña con llegar a la capital, sino que hay muchos que están haciendo lo mismo de distintas aldeas. Pero también se da cuenta de algo, que allí los coches todavía no existen, que van con carros a caballos y que la clase alta pues no tiene baúles donde llevar todas sus cosas y todas sus pertenencias de un lado a otro. Entonces él entra como aprendiz en una pequeña sitio artesano donde empieza a hacer baúles, pero rápidamente se da cuenta que tiene pues ese don artístico
y que le están empezando a copiar los baúles. Entonces él le da la vuelta un poco a todo y coge la corriente que había hace 200 años en Francia, que era el japonismo, y se inventa pues ese icono que ahora conocemos todos, que es la LV, que es un poco a modo simbología japonesa, y no sé si reconocéis la marca de Louis Vuitton. Los puntitos que tiene son un poco así como emblemas samuráis, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se destaca, y algo donde no había ninguna marca en el tema de baúles, en el tema de bolsos, en el tema de moda, él saca ese valor diferencial y consigue que pues, las altas esferas de la Francia del siglo XIX pues quieran tener ese producto personalizado por el joven Louis Vuitton, que salió con 16 años de la aldea de sus padres, ¿no? Entonces, esto es brutal, como una simple marca le da un storytelling y le da valor a lo que está contando. Y, bueno, no sé qué os ha parecido la historia en sí, pero os traigo algo que he escuchado esta semana que me parece interesante respecto a esto, que es que antes de pandemia Starbucks estaba súper, bueno, estaba en todos los países del mundo, tiene un montón de tiendas, es la cafetería, por así decirlo, premium más conocida a nivel mundial. Pero claro, tuvo una competencia, ¿sabéis quién fue antes de pandemia? Hombre, así puestos en contexto me lo puedo imaginar, ¿no? ¿No te lo podéis imaginar? Una M grande, McDonald's. McDonald's, y saca el McCoffee, Ujú. ¿no? Entonces, claro, Starbucks dice, ¿qué hago? ¿Bajo precios y retiro al McCoffee? Ujú. ¿O qué hace? Bueno, pues Starbucks se fija además en la corriente del lujo y de Louis Vuitton, entre otros, y dice, no, voy a hacer justo lo contrario. Voy a aumentar el valor de mis cafés, y no es el precio, sino el valor, la experiencia, y crea una serie de stores, más o menos, con mucho más valor, en el que la experiencia en las grandes capitales del mundo, que podéis ir a Tokio, podéis ir a Nueva York, a Madrid, ves cómo tú estás en el café, cómo el valor que percibe el cliente es muchísimo mayor, y de nuevo se ha diferenciado, y McCoffee pues no ha podido llegar a esos números que quería arrebatar esa cuota de mercado a Starbucks. No sé si habéis tomado alguna vez algún Starbucks. ¿Sí? Sí, yo sin querer, Sí, pero sí, sí. sí. Sí, ¿no? ¿Os habéis sentido arrastrados un poco? ¿Pero habéis tomado alguna vez algún McCoffee? También. Yo no. Sí, las dos cosas. Bueno, O sea, pues, a ver, el McCoffee es bastante malo. Yo es porque me gusta mucho el café, pero lo que es el café de McDonald's a mí me sabe muy mal, la verdad, no me gusta. El de Starbucks sí que me gustó, por ejemplo. pues realmente es toda la experiencia. Creo que la gente que nos está escuchando, que tenga empresa o que quiera tenerla, o que realmente pues vaya a un sitio no solo por la calidad igual del producto, sino por la experiencia, que nosotros lo vemos cuando igual vas a cenar a un sitio o a otro, y es más cómo te tratan que el simple plato o la cuenta en muchos casos, pues creo que tiene mucho valor. Y con esto que hemos comentado de la política, pues también va muy enlazado a cómo, depende de cómo se cuenten las cosas, podemos llegar a un punto o podemos llegar a otro. Nuevamente es el valor de la diferenciación en la empresa, ¿no? Y no solo cuando lanzas tu producto, sino una vez que estás asentado, como puede ser Starbucks, cuando la competencia te puede empezar a amenazar o a pisar los talones, tener un buen foso defensivo, ¿no? Los que hablamos de inversión, y ser capaz de reinventarte, dar la vuelta a tu producto y seguir aportando valor para dejar a la competencia atrás, pues me parece algo que es muy difícil. Es como cuando dicen, no es solo llegar sino mantenerte. Pues eso, el mantenerte año tras año, aparece la competencia y soy capaz de seguir siendo el líder, pues al final es algo vamos, me parece increíble. Y subió los precios, por cierto. Claro, aquí está el tema. En su café normal, en sus miles de tiendas, sigue manteniendo lo que es el precio, pero hace una diferenciación para esas personas que buscan algo más. En los stores. Y además lo veréis referenciado si alguna vez vais a alguna tienda de esas, pone una R y una estrella, en el que en esos sitios pues el margen es mucho mayor, el valor percibido por el cliente es mucho mayor, y eso lo que les hace es capitalizarse para dar mucho más valor a ese cliente que va a diario, y que, de nuevo, nuevos competidores tengan una barrera de entrada tan grande que no puedan penetrar en ese mercado.
A nivel de empresa, Valentín, yo estaba fijándome un poco en tu empresa y es que si das un servicio superior a esas personas premium, puedes con ese margen generar valor a tu gran grueso. Y yo también me lo he traído a mi empresa y es algo que creo que lo que podremos trabajar y os iré contando y os iré trayendo también algún caso de empresa que a mí me motivan y que espero que a vosotros y sobre todo a los que nos estén escuchando, pues también. Pues Muy bien. genial. Pues nada, por mi parte y cambiando de tema, pues tenía previsto hablar de otra cosa, pero la actualidad a veces nos atropella y voy a hablar de algo que la verdad no sé si me da bastante pena, rabia o impotencia. Esta semana anterior se había publicado la encuesta que realiza el Banco de España, la encuesta de competencia financiera, y los resultados son demoledores porque se hacen tres preguntas que ahora vamos a ir explicando de manera breve. ¿Y qué pasa? Pues que solo el 19% de los españoles, solo el 19%, menos de un quinto, contestó de manera satisfactoria a estas tres preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los titulares han sido todos los mismos. Solo el 19% de los españoles comprende conceptos financieros básicos. Básicos, ¿eh? Importante. Entonces, hablábamos el otro día de educación, ¿no? Entonces, esta encuesta, la primera pregunta que hace es acerca de la inflación. Si se comprende lo que es la inflación. Bueno, pues solo el 65% de los ciudadanos encuestados contestaron de manera satisfactoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ir explicando y si queréis, pues oye, vosotros vais interviniendo también un poquito respecto a estas tres cuestiones básicas. Inflación. ¿Qué es lo que nos han contado siempre o qué es lo que quizá vosotros entendréis sobre inflación? Pues me voy a la definición literal y dice: el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios durante un determinado periodo de tiempo. Dices, bueno, pues oye, lo entiendo, ¿no? ¿Qué es la inflación? Que suben los precios. Bueno, pues suben los precios, a veces nos podemos presentar en la situación, por ejemplo, en el mercado de los productos energéticos, en el gas o en los derivados del petróleo, como puede ser la gasolina. Puede haber un determinado impacto por algo que está pasando en la geopolítica que hace que la oferta se contraiga, la demanda sigue siendo la misma, entonces ¿qué pasa? Que sube el precio, ¿no? Entonces es cuando suben en un determinado punto el precio de determinados bienes. Pero claro, cuando de manera generalizada y sostenida a lo largo del tiempo suben los precios, quizá no es que estén subiendo los precios, sino que el valor de la moneda, en nuestro caso los euros, está disminuyendo. Es decir, no incrementan los precios, sino es el valor de la moneda lo que está disminuyendo. Lo hemos visto de manera muy clara a raíz de la pandemia, que hemos visto como todo aumentaba de valor, todo aumentaba. Puede ser que esté aumentando los costes de todo, puede ser que haya desequilibrios en la oferta y en la demanda en todos los productos. Capitalistas despiadados también. Eso es, ¿no? Entonces, empresarios despiadados, que seguro que estas frases os suenan, ¿no? Todos los empresarios se han puesto de acuerdo en el mundo para subir los precios. Hemos quedado todos y hemos dicho, vamos a subir los precios. Claro, entonces muchas veces la inflación o muchos economistas, entre ellos Milei, pues te dicen la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Es decir, no es que suban los precios, sino que el valor de nuestra moneda, con aquella que estamos comprando, aquella que tenemos, que atesoramos, pues que cada vez vale menos. Y si no, pensad lo que pagaron, por ejemplo, vuestros padres por el piso que compraron hace X décadas, ¿no? Ahí lo vemos claramente. Entonces, la inflación, en definitiva, es la pérdida de valor de la moneda y lo hemos visto pues, en el fenómeno COVID. ¿Y por qué se produce? Pues mira, tengo aquí unos datos muy importantes. La masa monetaria es la cantidad de dinero que hay en circulación en una economía. Pues creció un 45% entre 2019 y 2021 en Estados Unidos. Un crecimiento del 45%. Es decir, que si tú tenías, vamos a poner $100 en circulación en una economía, es como que de repente has introducido 45 mayores. Había sobres en las casas, ¿no? Claro, pues es que al final, ¿no? Con el helicóptero de dinero, regando la economía de dinero, dando los cheques en pandemia de la administración Biden, pues era cuestión de tiempo que acabara llegando a la inflación, ¿no? Por ejemplo, en Europa fue del 25%, no tan bestial. Perdona, y Trump también lo hizo, ¿eh? Es decir, Trump dio Sí, un sí, cheque, es decir, que no solamente fue Biden en este caso, por eso
por lo que hemos comentado antes de Milei y demás, Donald Trump también regó la economía con dinero. Sí, lo que pasa es que fue más bestial en la pandemia, COVID, desde luego, ¿no? Entonces, el segundo concepto, y este es de los peores que se ha entendido a vista de los resultados, solo el 41% de los españoles respondió de manera satisfactoria. Es verdad que este quizá pueda ser un poco más complejo, pero no deja de ser un concepto financiero básico. ¿Cuál es? El tipo de interés compuesto. ¿Vale? Nosotros cuando hablamos de tipo de interés siempre hay que diferenciar entre interés simple e interés compuesto. El interés compuesto es el interés sobre el interés. Si yo realizo una inversión, por ejemplo, en un depósito bancario e invierto 100 euros y me produce un 1% al año, normalmente eso va a ser interés simple. Pasa un año, tengo mis 100 euros y tengo 1 euro, que es un 1% de interés. Recibo mis 101 y si quiero empezar de nuevo el depósito, vuelvo a poner 100 euros. ¿Vale? El interés no se acumula. ¿Cuál es la diferencia con el interés compuesto? Que si yo pongo 100 euros y obtengo un 1% el primer año y lo invierto, por ejemplo, a 5 años, el segundo año la rentabilidad va a ser 1% sobre 101 y no sobre 100. Y el segundo año, y el tercer año, pues será sobre el 1% del 1%. El interés nos va acumulando interés. Entonces, decía Einstein que el tipo de interés compuesto es la octava maravilla del mundo, que el que lo entiende lo gana y el que no lo paga. A mí me cuadra mucho el porcentaje de gente que conozca este concepto. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? La importancia del interés compuesto nunca lo vamos a ver en un año, ¿no? Ni en 2 años. Es a largo plazo. Lo decías tú también, Valentín, en una de las tertulias que hemos mantenido ya. El número de años, el tiempo, está en el exponente de la fórmula. Es decir, cuanto a más largo plazo invertimos y evidentemente la rentabilidad sea más alta, la capitalización compuesta, el interés compuesto, va a entrar más a hacer su magia, ¿no? Entonces el interés conseguido a largo plazo va a ser más alto. Esto para que lo entienda la gente, yo creo que hay ejemplos por ahí de personas, por ejemplo, que empiezan a invertir en una edad más avanzada, ¿no? Imaginaros que yo tengo 40 años, ¿no? Y que empiezo a invertir con 40 años una cantidad, pues yo qué sé, de 1.000 euros al mes, ¿no? Por ejemplo, y todos los meses invierto 1.000 euros al mes, ¿no? Y hay una persona que a lo mejor, no me sé los datos, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero que tenga 18 o 19 años, empieza a invertir en una edad temprana con una cantidad muchísimo menor, que a lo mejor dices, es que es mucho menos de la mitad, pues 200 euros o 300 euros, probablemente llega un punto que por el hecho de lo que hemos comentado, ¿no? Que la capitalización compuesta, la N, que es el tiempo, está en el exponente, llega a un punto que esta persona que va invirtiendo cada vez muchísimo menos proporcionalmente que la persona que empieza con 40 años, acabe su vida, por así decirlo, con un patrimonio muchísimo mayor que el que empezó con 40 años invirtiendo pues 3-4 veces más. Claro, el resumen es que el capital inicial no es tan importante, sino lo que prima es el tiempo y también, evidentemente, pues la rentabilidad que se consiga a lo largo del tiempo, ¿no? Pero oye, que muchas veces esto elimina eso de la excusa, no, es que apenas tengo ahorros para invertir, ¿no? Si lo principal es el tiempo y la rentabilidad, es decir, que cuanto antes empieces a ahorrar e invertir, pues mucho mejor, porque a largo plazo tú del futuro te lo va a agradecer. Has dicho algo importante que no lo hemos tratado en tertulias anteriores, pero que fuera de cámara siempre lo decimos, que es que el primer paso de invertir tiene que ser ahorrar. Eso y un día trataremos una tertulia solo sobre qué es el ahorro y cómo ahorrar. Sí, porque hemos hablado bastante de momento de inversión, pero poquito de ahorro, ¿no? Entonces, el primer paso para invertir siempre es ahorrar previamente. Sí. No vamos a saltarnos los pasos, ¿no? Bueno, es que, a ver, esto hay que contextualizarlo, porque la base, nosotros tenemos claro, los que estamos aquí, que la base de la economía es el ahorro, ¿vale? Hay cierta parte de la economía o de economistas que no consideran que esto sea así, ¿no? Esto ya lo sabéis, es decir, que, bueno, pues que puede ser que el consumo sea la base del ahorro, que se pueden imprimir billetes siempre que se quiera, ¿no? Porque al final tenemos la fábrica y que, bueno, pues estas cosas, ¿no? Que hay que mover la economía, Valentín. Hay que mover la economía. Tiene que haber color. De estas cosas ya hablaremos en profundidad porque si no son muchos temas para... Eso es. Y por acabar un poco con la encuesta de competencias financieras, el tercer aspecto, el tercer concepto es la diversificación del riesgo. Aquí el 52% de los encuestados respondieron de manera satisfactoria. Entonces, simple y llanamente, ¿qué es la diversificación del riesgo? Claro, se trata a la hora de invertir, cuando estoy invirtiendo, ¿no? No poner todos los huevos en la misma cesta. Es fácil. Claro, si invierto solo en un activo, por ejemplo, yo soy alguien que invierto en el mercado inmobiliario
y, por ejemplo, un piso, ¿no? Tengo invertido un piso. Lo más ¿Cuál es? frecuente en España. Eso es lo más frecuente. Entonces, Ladrillo. ¿cuál es el problema? Pues que estoy concentrando el riesgo de mi inversión ¿en qué? En un mercado, el inmobiliario, en un país, es decir, en una zona geográfica, en España, y además en Castilla y León y en Burgos. Es decir, estás concentrando mucho tu inversión. Estás sujeto al riesgo de mercado, que no vaya bien el mercado inmobiliario, cosa que hemos visto hace unos años que puede pasar. Antes creíamos que el mercado inmobiliario siempre subía, pero esto evidentemente no es así. Entonces, riesgo de mercado, luego riesgo regulatorio, también muy importante, porque cuando estoy concentrado en una zona geográfica, lo hemos visto en la actualidad, que nada quita para que el gobierno de turno te haga la vida imposible. Se levanta uno y te dice que ese piso no es tuyo. Es así, hay un político que te dice que democráticamente se ha elegido que ese piso no es tuyo y ya está. Y te quedas con cara de tonto. O que democráticamente tienes que cobrar una cosa a tus inquilinos, pero que los impuestos que tienes que pagar por ese piso, pues democráticamente también, pues son superiores a... O que el precio que tú pongas porque es tu piso y te lo has pagado tú con tu sudor y esfuerzo, pues no es el que tienes que poner y te lo va a decir una serie de burócratas, te van a decir exactamente qué precio tienes que poner porque tú no sabes cuál es el precio. Pero ellos sí que lo saben. Y lo han puesto en un decreto, ¿no? Eso es. Entonces, también respecto a la diversificación, yéndonos un poco a... Bueno, y luego el apalancamiento, ¿no? A ver, que no es que eso se nos ha olvidado comentarlo, es decir, que es otro riesgo añadido, que la mayor parte de la gente que invierte en vivienda a lo mejor se apalanca, es decir, pide una hipoteca para no lo hace tocatejo. Es más, fue uno de los principales inconvenientes, tanto para los ciudadanos como para las entidades financieras, en el año 2008 y la posterior crisis, el sobreendeudamiento, ¿no? Porque cuando el problema de pedir una hipoteca, por ejemplo, sobre el 100% del precio de compra-venta, es que si de repente llega una crisis inmobiliaria y ese piso cae un 20%, el banco te ha prestado el 100% cuando ya solo vale un 80%. Y lo mismo para ti, es un riesgo brutal, porque tú vas a vender ese piso, solo vas a recibir el 80% de lo que has pagado y tu deuda es del 100%. Entonces, el apalancamiento es un problema. Es un problema, evidentemente, cuando hay un sobreapalancamiento, cuando hay un sobreendeudamiento. El apalancamiento es una buena herramienta financiera, pero uno sabiéndola usar y en cierta medida, ¿no? No sobreendeudándonos. Entonces, eso evidentemente es importante. Otro concepto más. Otro concepto más. Apalancamiento. Eso es, otro concepto quizá un poquito menos intuitivo que los tres que hemos comentado ahora. Y por acabar con la diversificación, hemos hablado del mercado inmobiliario, pero lo mismo lo podemos llevar al mercado financiero o cuando ahorramos a través de fondos de inversión o si invertimos en acciones. Es decir, si solo concentro mi inversión, por ejemplo, en acciones de Telefónica, pues fíjate tú, los últimos 20 años hubiera perdido pues igual el 90% de mi inversión. ¿Cuántos españoles habrá que han invertido en Claro, Telefónica? pues muchos, además. Y pocos habrá de los, sobre todo gente mayor que lleva invirtiendo décadas, porque era las Matildes, ¿no? Que llamaban inversiones seguras, que encima la daban mejor empresa de dividendos. España. Eso es. Todos tenemos un tío que está en Claro, Telefónica. familiares cercanos, porque... Pero al final ellos se dejaban asesorar. Oye, quiero invertir y te Eso es dicen, normal, ¿cuál es la mejor empresa que hay? Telefónica, pues venga, Claro, y si pues, siempre Repsol, subía, pues como el venga. mercado inmobiliario, Claro. si siempre subía, ¿no? Entonces, probablemente ninguno de esos esté en beneficio, tenga una ganancia a pesar de los múltiples dividendos, etcétera, pues en los últimos 20 años. Entonces, es muy importante diversificar mi cartera de inversión. Ya no solo entre activos, es decir, oye, si me lo puedo permitir, pues puedo tener una participación en el mercado inmobiliario, puedo tener un piso, pero que no concentres tu inversión, ¿no? Y lo mismo si inviertes en acciones, que tengas una cesta de acciones en distintas zonas geográficas, que aunque todas estén radicadas en España, pues puedes tener empresas que solo el 20% de su negocio, de su cifra de negocio, la obtienen vía España, el 80% es fuera de España, ¿no? Entonces es muy importante la diversificación. Pero ojo también con la sobrediversificación, ¿vale? Porque si lo que hago es tener una cesta de inversión de 100 activos distintos, pues seguramente me esté cargando un poco la rentabilidad a futuro. Y esa sobrediversificación llega un momento que ya no funciona, ¿no? Entonces, muchas veces se comenta en el ámbito financiero que si eres joven, que si no tienes mucho capital y estás dispuesto a asumir riesgos porque estás orientado en el crecimiento, quieres hacer crecer tu patrimonio, es más importante concentrar la inversión que diversificar. ¿Por qué? Porque estás orientado al crecimiento. Estás intentando concentrar tu inversión tomando una serie de buenas decisiones, es decir, una serie de aciertos que te lleven primero cuando eres más joven y estás dispuesto a asumir más riesgo, a hacer crecer tu capital. Y una vez que has generado ese capital, ojo, que ahora ya quiero protegerlo. O ya no solo cuando eres joven,
sino que también cuando has hecho crecer ese patrimonio, llega un momento de tu etapa financiera, porque a lo largo de la vida vamos pasando por distintas etapas, que te preocupan otra serie de cosas, que te preocupa el legado, que te preocupan tus hijos, que te preocupa tu jubilación. Entonces ahí empieza a importar más la diversificación, ¿vale? Pues sí, sabiendo que estos datos de esta encuesta son así, tenemos también aquí contenido para poder tratar. Que parece que estamos hablando aquí de datos pues para gente que tiene cientos de miles de euros o millones de euros, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Una de las cosas buenas que ha tenido pues este avance, ¿no? Es que hoy en día puedes invertir pequeñas cantidades de capital, pues desde 10 euros, incluso 100 euros, y que se pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sabiendo que realmente tenemos una cultura financiera nefasta, ¿vale? Y que esto, como hemos dicho otros días, pues no es casual, ¿no? O sea, normalmente que no haya ningún tipo de conocimiento sobre algo tan importante como son tus finanzas personales, pues tampoco es algo casualidad, ¿no? Por el tema eso que hablábamos antes de la libertad y la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí para poder tirar contenido a punta pala, que seguro que Abel nos va a poder ayudar. Claro, nuevamente lo mismo. Si queréis que hablemos de algún concepto financiero, algo que habéis oído recientemente en Instagram o en los medios de comunicación, que no se entienda bien y que queréis que hablemos sobre ello relacionado con el ámbito de las finanzas, pues nos lo dejáis por ahí Sí, abajo, hecho, que estamos encantados. De hecho, lo hablamos el otro día de hacer un pequeño apartado, si vemos que van saliendo cuestiones interesantes, de hacer un pequeño apartado en las propias tertulias para responder estas dudas de manera abierta, es decir, no responder por un mensaje ahí cochino en Instagram o en YouTube, sino pues desarrollarlo un poco más, ¿no? Entonces, bueno, si hay interés sobre algún tema en concreto, sobre los temas que tratamos, pues nos lo podéis poner y en las próximas tertulias lo tratamos. Yo quería decir algo. Primero, las gracias porque está teniendo una acogida que nosotros Increíble. tampoco pensábamos llegar a esto. Nosotros lo hacíamos con un objetivo, que era que nos escuchase una persona en concreto. Ya hemos llegado a esa persona en concreto. A partir de ahí, pues todo lo que se pueda amplificar, genial. Pero algo os tenemos que pedir, que es que, bueno, pues todo esto también lleva un trabajo el hacerlo, y a vosotros no os cuesta nada suscribiros. Solo el 15% de la gente que nos escucha está suscrita. A ver si podemos subir ese porcentaje. Sí, no cuesta nada darle ahí a la suscripción y dar tu apoyo. Pues nada más. ¿Queréis comentar algo? Yo creo que cerramos por hoy, yo creo que ya es suficiente. Y nada, hasta el próximo día. Próxima semana, adiós. Chao.